sesión 204 puede seguirse a través de todas nuestras plataformas, comenzando por el canal Justicia TV, que es el canal de los jueces del Perú, la plataforma Zoom de la Academia de la Magistratura, el aula virtual de la Academia del Poder Judicial y también nuestras redes sociales. Saludamos a quienes nos acompañan el día de hoy, comenzando por nuestra distinguida invitada, la jueza especializada Soledad Barrueto Guerrero, quien va a disertar el tema la actuación de los sujetos procesales en la etapa intermedia, fortalezas y debilidades desde la óptica judicial, así como también saludamos al juez especializado, doctor Max Bengoa Valdeiglesias, integrante de nuestra comisión de capacitación. Comenzamos inmediatamente esta sesión 274, cediéndole el uso de la palabra precisamente al doctor Max Bengoa Valdeiglesias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con la audiencia. Saludar en principio la presencia de la distinguida doctora Soledad Barrueto Guerrero, nuestra invitada para esta sesión de la Cátedra de los Jueves, y esto hacerlo presente a nombre del señor presidente de nuestra Corte Superior de Justicia Penal Especializada, el doctor César Sabanay Calcín, así como del presidente de nuestra Comisión de Capacitación. Agradecemos, doctora, su presencia, porque ello va a permitir, sobre todo, tener una visión desde el ámbito judicial de la participación de los sujetos procesales. A veces se recae mucho en el rol del juez, cómo debe ser su participación, a veces se ha hecho crítica incluso de la etapa intermedia, que debe ser una etapa filtro, pero qué importante ver también cómo intervienen los demás sujetos procesales y cómo se espera de pronto que sea esta intervención para cumplir también la finalidad de esta etapa intermedia. Por ejemplo, ¿no? Desde un punto de vista epistémico, cuál es el aporte que se va a hacer en el ámbito probatorio y cómo esto va a permitir preparar debidamente el juicio. Le agradecemos nuevamente, doctora, y vamos a estar prestos a atender su exposición. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Max. Antes de darle pase a la doctora Barrueto Guerrero para el inicio de su exposición, indicar que ella es abogada, egresada de la Universidad de Chiclayo, egresada de la Maestría en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, doctorando en Derecho por la Universidad Nacional de Piura, cuenta con estudios de especialización en medidas de coerción, argumentación jurídica, lavado de activos, trata de personas, entre otros. Posee pasantías nacionales como internacionales autorizadas por el Ministerio Público como por el Poder Judicial. Se ha desempeñado como fiscal penal, fiscal de medio ambiente, fiscal de corrupción de funcionarios, fiscal de prevención del delito en las regiones de Lambayeque, Piura y Sullana. Es jueza titular de investigación preparatoria del Distrito Judicial de Amazonas y actualmente se desempeña como jueza del 10º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, precisamente de nuestra Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Las muy buenas tardes a la jueza especializada Soledad Barrueto Guerrero. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos y todas. Es un honor para mí participar nuevamente en la Cátedra de los Jueves, precisamente en uno de los temas más importantes que involucran el trabajo que diariamente realizamos los jueces de investigación preparatoria, que está relacionado a la etapa intermedia. Agradezco la invitación que se ha efectuado por parte de la presidencia de esta Corte Penal Nacional, así como de la presidencia de la Comisión de Capacitación, que ha tenido a bien considerar mi ponencia para esta sesión. En ese sentido, vamos a desarrollar lo que nos ha convocado el día de hoy y está relacionado básicamente a la actuación. ¿Me confirman si se aprecian las diapositivas? Todo perfecto, adelante, por favor. Gracias. Relacionada a la actuación de los sujetos procesales en la etapa intermedia, fortalezas y debilidades desde la óptica judicial. Para empezar el desarrollo de este tema, es necesario que centremos nuestra atención en las etapas del proceso penal. Todos sabemos que el proceso nace como consecuencia del conocimiento de una noticia criminal. Ese conocimiento de la noticia criminal gesta una investigación en la cual el Ministerio Público juega un rol preponderante, dado que controla jurídicamente la investigación.
pero no mantiene al margen al órgano jurisdiccional, pues inclusive el órgano jurisdiccional puede realizar intervenciones para controlar precisamente la actuación del Ministerio Público, ¿no? Y lo podemos apreciar básicamente en aspectos relacionados a la tutela de derechos, al control de plazos y otras incidencias que se pueden presentar en esa fase. Pero, ¿qué ocurre cuando esa fase de investigación culmina, que es precisamente el inicio de la etapa intermedia? Cuando se procede a la culminación de la investigación preparatoria, se emite por parte del Ministerio Público una disposición de conclusión de la investigación preparatoria. Y es ahí donde el fiscal tiene dos opciones: o formaliza un requerimiento acusatorio contra la persona o personas a las cuales ha venido investigando, o en contraposición a ello formula un requerimiento de sobreseimiento. Y hasta podría decirse que podría tener una tercera opción, que formule un requerimiento mixto, es decir, un requerimiento que involucre un extremo acusatorio y un requerimiento que involucre un extremo de sobreseimiento. Para ello, es necesario que centremos esta atención de la etapa en la cual nos encontramos. Parece que no se está proyectando. Ahí vamos. Bien. Quiero iniciar esta parte de la introducción de la etapa intermedia en una frase que ha sido recogida precisamente de un politólogo que desarrolla en estos aspectos un tema muy importante. Dice: el que hace justicia ha de perder toda malicia. Y esto creo que debe ser el lema que debe inspirar a todos los jueces cuando realizamos precisamente este tipo de control. Y es que necesariamente para efectuar este tipo de control hay que interpretar adecuadamente las normas para evitar arbitrariedades. En ese sentido, tenemos que, una vez que se presentó el requerimiento por parte del Ministerio Público, el juez debe identificar quiénes son los sujetos procesales del proceso que tiene en sus manos. Y para ello debe necesariamente considerar que estos sujetos procesales son los siguientes: el Ministerio Público, la Procuraduría Pública, el acusado y el tercero civilmente responsable en los casos en los cuales haya sido incorporado en la etapa de investigación preparatoria. Estos sujetos procesales van a cumplir una función importante en el proceso, porque cada uno de ellos va a postular una tesis o una antítesis que esté orientada precisamente a lo que es objeto de su pretensión. En el caso del Ministerio Público nos referimos a una pretensión punitiva, porque el Ministerio Público persigue el delito por mandato constitucional. Y es precisamente en esa labor de persecución del delito que el Ministerio Público tiene la carga de la prueba. Es decir, el procesado no está en la obligación de probar su inocencia, sino que es el Ministerio Público el que tiene que determinar si en efecto esa persona está vinculada o no está vinculada a la realización de un hecho punible. De ahí que en la etapa intermedia se dé la posibilidad al fiscal de que aun cuando haya realizado una investigación preparatoria contra una determinada persona, éste pueda sobreseer la causa cuando advierta precisamente la no vinculación o la ausencia de elementos de convicción que vinculen a la persona del imputado con la realización del hecho punible. Pero no solamente interviene como sujeto procesal el Ministerio Público para efecto de establecer su pretensión punitiva, sino también interviene la Procuraduría Pública en los casos en los cuales el Estado resulta siendo el agraviado. Esta Procuraduría Pública lo que busca es precisamente establecer la necesidad de un resarcimiento a favor de la parte agraviada que representa. Y su pretensión va a venir establecida con el quantum indemnizatorio que solicite en su oportunidad al órgano jurisdiccional. Recordemos que en la etapa de investigación preparatoria es el estadio en el cual precisamente se constituye la Procuraduría Pública en actor civil.
y es a partir de esa constitución en actor civil en donde podemos nosotros identificarlo claramente en la etapa intermedia como un sujeto procesal debidamente individualizado y que tiene, en este caso, una constitución en actor civil que lo respalda en el proceso. Asimismo, tenemos como otro de los sujetos procesales al acusado, que sería precisamente la persona contra la cual se va a dirigir esta pretensión punitiva del Ministerio Público y contra la cual también se va a dirigir esta pretensión de naturaleza civil que está postulando la Procuraduría Pública. Un acusado que debe contar con todas las garantías que establece el ordenamiento jurídico procesal vigente. En ese sentido, deberá garantizarse su derecho de defensa. Recuérdese que el derecho de defensa se bifurca en el derecho de defensa técnica y en el derecho de defensa material. Es decir, no solamente debemos garantizar la presencia de un abogado que garantice los intereses de este acusado, sino que también tenemos que darle la posibilidad al acusado de que éste pueda ejercer su derecho de defensa material y expresar lo conveniente en el estadio en el que se apersone al proceso. Y esto parte de un principio fundamental, el derecho a ser oído, y eso no puede ser desconocido por ningún órgano jurisdiccional. Lamentablemente, en la praxis judicial advertimos que no en todos los casos se permite la intervención de la parte acusada. Se relega precisamente su intervención, alegando precisamente que se encuentra garantizado su derecho de defensa, pero ello no debemos desconocerlo porque también el acusado tiene derecho a expresar lo conveniente, pues recuérdese que la pretensión punitiva recae sobre su persona y es precisamente él el que tiene que expresar lo que corresponda respecto a lo que está solicitando el representante del Ministerio Público en su función postulatoria que tiene en el proceso. Asimismo, tenemos como otro de los sujetos procesales al tercero civilmente responsable. Recordemos que el tercero civilmente responsable, conjuntamente con el acusado, tendría que responder en la eventualidad de que el primero de los nombrados sea hallado responsable. De ahí que ambos realizan un aporte conjunto al proceso y en algunos casos, no en todos, presentan generalmente defensas similares o parecidas, dado que tienen postulaciones idénticas en el proceso. Entonces ya tenemos individualizados a quiénes son esos sujetos procesales en la etapa intermedia. Para poder ahondar respecto a este punto, debemos señalar lo siguiente. Los sujetos procesales no tienen todos similares posiciones. Como dije anteriormente, tienen posiciones antagónicas, el fiscal y la defensa. En algunos casos se ha visto que estas posiciones antagónicas se vuelven coincidentes cuando es el Ministerio Público el que formula un sobreseimiento y la defensa se allana al pedido de sobreseimiento, pero por lo general sus posiciones son antagónicas en el sentido que es el fiscal el que formula la acusación y es la defensa el que pretende enervar esa imputación deduciendo un sobreseimiento de la causa. Como pueden ver, estas posturas antagónicas no son las mismas durante toda la etapa del proceso. Y es que debemos considerar algo muy importante. El artículo 321, inciso 1 del Código Procesal Penal, cuando establece los límites de la formalización de la investigación preparatoria, establece que el Ministerio Público es el encargado de acopiar no solo los actos de investigación de cargo, sino también de descargo. Es decir, no solo está obligado a acopiar aquellos actos de investigación que beneficien a esa pretensión punitiva que tiene, sino también que tiene que realizar esos actos de investigación que en algún momento puedan ayudar a establecer una tesis de defensa a la parte investigada. Pero esta postura que se tiene en la investigación preparatoria cambia en la etapa intermedia. El fiscal ya no está obligado a tener que
acopiar ningún tipo de elemento de convicción ni ningún medio de prueba a favor de la parte acusada. Cada uno de los sujetos procesales debe sustentar cada una de sus alegaciones. Y hay una praxis malentendida en el sentido de que se señala que sería obligación del Ministerio Público de presentar medios probatorios que beneficien a la parte acusada. Y esto no corresponde al estadio procesal en el que nos encontramos, ya que en la etapa intermedia es básicamente el fiscal el que postula su tesis incriminatoria contra el acusado y es la defensa el que tiene que enervar esa imputación. Cada uno de ellos debe acopiar todos aquellos elementos de convicción que sustenten cada una de sus tesis y también deben acopiar sus medios de prueba con los cuales a futuro, en la eventualidad de que la causa arribe a la etapa de juzgamiento, puedan demostrar cada una de las mismas. Si eso no acontece, pues estamos errando el procedimiento que está establecido en nuestra normativa procesal penal en la medida en que se ha definido situaciones que deben estar a cargo de cada uno de los sujetos procesales. Ninguno puede sustituir al otro. De ahí que cuando apreciamos en las audiencias que se señale, pero la prueba no la ha ofrecido el fiscal, se señala por parte de la defensa. Entonces ahí estamos equivocándonos porque el fiscal no está en la obligación de presentar pruebas a favor de la parte acusada cuando ya ha presentado una acusación. Es la defensa eficiente, como la define el Tribunal Constitucional, la que tiene que aportar esos medios probatorios para que en su momento pues se determine la tesis que está postulando, que sería la de absolución de su patrocinado. En ese sentido, tenemos aquí que las posturas pues son distintas dependiendo de cada uno de los planteamientos que se realicen en la etapa intermedia. De otro lado, debemos considerar un tema importante que está relacionado básicamente a los aspectos que son objeto de debate en la etapa intermedia. En la etapa intermedia debemos establecer dos momentos muy diferenciados. Un primer momento que está relacionado al control formal del requerimiento acusatorio y otro que está relacionado al control sustancial de la acusación. Cuando nos referimos al control formal, tenemos que siempre remitirnos al artículo 349 del Código Procesal Penal. Esto es aquel que establece cuáles son los requisitos que debe contener una acusación. No es admisible que una acusación no contenga la individualización de la persona contra la cual se dirige la misma. Es necesario que esta acusación individualice adecuadamente a las personas. Hay situaciones en las cuales no todos los ciudadanos presentan un documento nacional de identidad. Por ejemplo, hay ciudadanos en los cuales no tenemos un DNI, pero sí existen otras formas de poder identificar a estas personas. Tenemos que establecer todas aquellas particularidades y datos identificatorios que nos permitan determinar que se está dirigiendo esa acusación contra la persona a la que nosotros estamos vinculando con la realización de un hecho punible. Por ello, es necesario que el fiscal identifique adecuadamente en este caso, a la persona del acusado. Y lo mismo ha ocurrido cuando en su momento, en la etapa preparatoria, de acuerdo al 321, el legislador le impone la obligación al Ministerio Público a individualizar adecuadamente a la persona contra la cual está formalizando una investigación. Por ello es que esta similitud no solo la encontramos en la etapa de investigación preparatoria, sino también en la etapa de acusación o etapa intermedia, porque a través de la misma se requiere necesariamente que se individualice a la persona contra la cual se dirige esta acusación. Entonces, no solamente nos circunscribimos al ámbito de la individualización de las personas, sino también va más allá el artículo 349 y señala que debe precisarse un relato circunstanciado de los hechos, es decir, cómo, cuándo, dónde se produjo el hecho punible que se está atribuyendo a una determinada persona.
Esto lo asociamos con lo que nosotros denominamos las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. ¿Qué pasó antes del hecho punible? ¿Qué pasó en la realización del hecho punible? ¿Y qué pasó después del hecho punible? Si el fiscal no tiene delimitados los contornos del factum, no podemos entender su teoría del caso, y eso generalmente va a acarrear la devolución de la acusación, porque no sabemos en qué espacio temporal se realizó la conducta, quiénes fueron las personas involucradas, cómo es que pudo estar involucrado el acusado en la realización del hecho punible. De ahí que es determinante que nosotros podamos establecer de manera clara cuáles eran las circunstancias que rodearon a ese hecho punible, las cuales están recogidas en el artículo 349. Adicionalmente a ello, tiene que existir un acompañamiento con elementos de convicción, es decir, en qué sustento yo que efectivamente esa persona está vinculada con la realización del hecho punible. Para ello, debo considerar todos aquellos elementos de convicción que se han acopiado durante la investigación preparatoria. Entiéndase que pueden ser actas de intervención policial, actas de registro personal, actas de lacrado, deslacrado, pueden ser también declaraciones que se hayan recibido con el debido emplazamiento de las partes, garantizando el derecho de defensa, con lo cual yo podría establecer la existencia de elementos de convicción que justifiquen lo que el legislador ha indicado en el artículo 349 del Código Procesal Penal. Adicionalmente a los elementos de convicción, es necesario tener en consideración la tipificación del hecho punible. En la tipificación del hecho punible debemos tener en cuenta que necesariamente la Fiscalía debe indicarnos en qué tipo penal se encuentra recogida la conducta que está atribuyendo su realización, en este caso a la persona del acusado. Es decir, nos dirá cuál es el dispositivo legal del Código Penal o de aquella ley especial que pueda ser invocada en los casos, por ejemplo, de terrorismo, que atribuye en este caso al procesado, de tal suerte que su defensa técnica pueda tener el conocimiento de qué se le atribuye, cuál es el verbo rector que habría realizado su patrocinado y que respecto de la misma pueda ejercer pues el derecho de defensa. Recuerden que estos requisitos que contempla el artículo 349 del Código Procesal Penal están orientados a establecer todo lo que va a ser necesaria a la defensa para poder defender a su patrocinado. Si el abogado no cuenta con estos elementos porque son ambiguos, porque son inexistentes, evidentemente no se estaría garantizando el derecho de defensa. Y aquí es necesario hacer una precisión. El juez de investigación preparatoria no es un convidado de piedra. Y muchas veces las defensas técnicas cuestionan la intervención de los jueces de investigación preparatoria porque señalan que estaríamos invadiendo competencias que son propias de la defensa. Sin embargo, el Acuerdo Plenario 6/2009, que define los contornos del control de la acusación, ha establecido que el juez ejerce una labor de control, de saneamiento del proceso. Es decir, si yo advierto que un tipo penal ha sido invocado por el Ministerio Público sin considerar la multa o sin considerar la inhabilitación o está precisando una pena que no corresponde a la vigente al momento de realización de los hechos que se le atribuyen al acusado, evidentemente el juez no puede dejar pasar ello, porque si lo hace, pues no estaría cumpliendo esa labor de saneamiento. Entonces, el juez de investigación preparatoria se va a erigir como una persona que garantiza los derechos de los sujetos procesales. Es decir, no solo del Ministerio Público, sino también de la parte acusada, de la Procuraduría Pública y también del tercero civilmente responsable, de tal manera que todos puedan realizar el ejercicio de sus derechos con total conocimiento del procedimiento que ha sido establecido por el propio legislador. En ese sentido, debemos considerar adicionalmente a la tipificación legal también el pedido de pena y los demás supuestos que establece la norma procesal penal.
Me estoy refiriendo a aquellos en los que contempla la multa, en aquellos en los que contempla la inhabilitación, y en los casos en donde no exista constitución en actor civil, el fiscal asume precisamente el petitorio en torno al quantum indemnizatorio. Claro está que si existe constitución en actor civil, evidentemente será el actor civil el que formule su pretensión resarcitoria, pues en este caso no existe posibilidad de que el fiscal pueda intervenir en ese extremo, tal como así lo ha señalado el legislador en la norma adjetiva. En ese sentido, estos requisitos que contiene la acusación, que están previstos en el artículo 349 del Código Procesal Penal, en ausencia de ellos, cabe efectuar este aspecto de control formal de la acusación, de tal manera que cuando se corre traslado a, en este caso, la defensa técnica del acusado y advierte su defensa que falta alguno de estos requisitos o que se encuentran incorrectamente postulados, puede efectuar observaciones de índole formal al requerimiento acusatorio. ¿Qué pasa cuando estas observaciones de índole formal han sido puestas en conocimiento del órgano jurisdiccional? Se le va a correr traslado al representante del Ministerio Público para que absuelva lo conveniente. Hay situaciones en las cuales el fiscal puede absolver el traslado inmediatamente porque se trata de cuestiones que en ese momento son objeto de subsanación muy rápido por parte del representante del Ministerio Público. Pero hay casos en los cuales, dada su complejidad, no es admisible hacerlo en el mismo acto de la audiencia. Y por ello es que el legislador ha contemplado los supuestos de devolución del requerimiento acusatorio. Recuérdese que el artículo 352, inciso 2 del Código Procesal Penal permite que se proceda a la devolución del requerimiento acusatorio para poder efectuar esas subsanaciones, aclaraciones o modificaciones que no sean sustanciales al requerimiento acusatorio. De ahí que debemos observar este primer paso, que es el relacionado al control formal de la acusación. Si nosotros estamos en una audiencia y en esta audiencia advertimos que no existen observaciones de índole formal al requerimiento acusatorio porque el Ministerio Público ha cumplido con su labor impecablemente, evidentemente el juez de la investigación preparatoria procederá a emitir la primera resolución judicial de la etapa intermedia después de la convocatoria a la audiencia, en la cual pueda establecer la declaración de validez formal del requerimiento acusatorio. Una vez que se ha superado el control formal, corresponde determinar el control sustancial del requerimiento acusatorio. No puede darse de manera concurrente tanto el el control formal con el control sustancial. Uno sigue al otro. Por lo tanto, no es que en el mismo acto se procede a efectuar ambos tipos de controles. Entonces, tenemos que hacernos una interrogante. ¿Es admisible la devolución de la acusación? ¿En qué supuestos y hasta por cuántas oportunidades es posible devolver un requerimiento acusatorio? Esto es parte de lo que se da en nuestro sistema procesal penal, dado que no se presentan requerimientos acusatorios sin errores. Entonces, es necesario advertir esas deficiencias y proceder a la devolución del requerimiento acusatorio. Pero esta devolución del requerimiento acusatorio no puede ser desnaturalizada, es decir, el juez no puede desnaturalizar el sentido o el espíritu del artículo 352, inciso 2 del Código Procesal Penal. Y si bien la norma no establece un número de devoluciones de requerimiento acusatorio, también lo es que ha sido pensada en realizar una devolución en los casos en los cuales se pueda presentar un error que haya podido incurrir el representante del Ministerio Público, porque la naturaleza humana es falible y por lo tanto esa falibilidad hace que pueda incurrirse en estos errores. Pero no considero, desde mi óptica, claro está, que se deba devolver el requerimiento acusatorio en más de 2 oportunidades, ¿no?
Ello con el propósito de que tendamos a la eficiencia, tendamos a concebir que el Ministerio Público es el que realiza la investigación, conoce la teoría de su caso desde los actos iniciales y por lo tanto debe saber cuál es la estrategia que debe plantear en la etapa intermedia. Es decir, cuando nos encontramos en una etapa intermedia no podemos experimentar qué es lo que va a pasar a futuro. Tenemos que establecer cuál es la teoría que postulamos y qué es lo que queremos lograr a futuro. Si eso no lo tenemos claro, evidentemente, pues vamos a incurrir en este tipo de deficiencias y vamos a desnaturalizar los alcances del artículo 352, inciso 2, que de acuerdo al espíritu del legislador ha sido pensado en los casos en los cuales se puedan dar errores de parte del Ministerio Público que no sean de índole sustancial. De otro lado, debemos tener en cuenta que estas devoluciones que se puedan presentar están establecidas de acuerdo a un trámite. Y es que el artículo 352, inciso 2, ha contemplado que una vez que se produzca la devolución del requerimiento acusatorio, el fiscal tendrá 5 días para poder subsanar, en este caso, el requerimiento y poder presentar las subsanaciones que el juez ha considerado en la emisión de su resolución. Es decir, no solamente se circunscribe el debate en el cual nosotros podamos identificar cuáles han sido los errores que se han presentado, sino que adicionalmente a ello, el juez tiene que emitir una resolución motivada en la cual especifique cuáles han sido esas observaciones que deben ser superadas por parte del Ministerio Público y puestas luego en conocimiento de la defensa técnica del acusado para que en una sesión próxima puedan ser objeto de debate. En los casos que se tramitan ante mi órgano jurisdiccional, generalmente cuando se producen estas devoluciones de acusaciones, que son mínimas, evidentemente se emite en la misma resolución la fecha de continuación de la audiencia, ello con el propósito de evitar la tramitación de actos procesales adicionales o de generar mayor movimiento en el aparato judicial que genere pues el empleo de notificaciones, el empleo de gasto de papel, etcétera. En el mismo acto de audiencia se fija la fecha de continuación del control de la acusación. ¿Qué podría ocurrir, nos preguntamos, si desnaturalizamos la devolución de la acusación? Podría ocurrir varios supuestos, ¿no? Que pretendamos subsanar lo insubsanable, que se incorporen hechos constitutivos distintos a los que fueron propuestos en la disposición de formalización de la investigación preparatoria y que ello contravenga el artículo 349, inciso 2 del Código Procesal Penal. En otras palabras, debemos considerar lo siguiente: cuando un fiscal formaliza una investigación preparatoria, lo hace en función de determinados hechos que están plasmados en esa disposición de formalización de la investigación preparatoria. Cuando acusa, el Ministerio Público no puede cambiar el factum que ha establecido en la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Simplemente lo que hace el representante del Ministerio Público es desarrollar las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores que ha recogido precisamente de ese factum que obra en su disposición de formalización de la investigación preparatoria. De ahí que nosotros consideramos que los hechos son inmutables, no pueden cambiar. Si en una determinada carpeta fiscal obra que A mató a B, evidentemente en la acusación también los hechos deben estar circunscritos a que A mató a B. No podemos cambiar los hechos porque estos son inmodificables. Lo que sí es modificable es la tipificación legal, es decir, yo puedo inicialmente considerar que estoy ante un presunto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de apología al delito de terrorismo o de persona que ha sido condenada a delito de terrorismo, y con el transcurrir de los actos que realizo, determino que no estoy ante una apología, sino más bien estoy ante
otra figura vinculada a la tranquilidad pública que puede ser la afiliación a organización terrorista. Entonces, esas tipificaciones sí son cambiables, sí son, digamos que mutables, con el propósito de que pueda variarse la tipificación. El legislador ha previsto esa posibilidad, inclusive hasta antes de culminada la actividad probatoria en la etapa de juzgamiento. Entonces, si se ha permitido ello es porque precisamente estos hechos pueden permitirnos subsumir la conducta en un tipo penal que inicialmente tal vez habríamos considerado de manera errónea. Por eso es que es necesario que se tenga en cuenta ello. De otro lado, también podría ocurrir, si es que devolvemos o desnaturalizamos la devolución de las acusaciones, que se subsane el defecto u omisión material y que luego, reanudada la audiencia, recién se percate que concurre otro vicio insubsanable previsto en el artículo 344, numeral 2. Como vamos a ver más adelante, también existen supuestos de sobreseimiento. Entonces, en estas circunstancias, nosotros tenemos que considerar cuáles son los defectos que sí son objeto de modificación y que pueden acarrear una devolución y cuáles no. Aquellos que están vinculados a aspectos de fondo, estos no pueden ser objeto de subsanación. De otro lado, pasaría que al no precisarse el defecto u omisión formal, se persista con la acusación formalmente defectuosa. Y ello acontece básicamente porque una vez devuelto el requerimiento de acusación, nuevamente el Ministerio Público pretende ingresar una subsanación no habiendo considerado lo que ha sido objeto de observación. Y de ahí que apreciemos que en algunos casos, que son muy contados, se aprecien devoluciones sucesivas de la acusación. Entonces, estos errores, esta persistencia en no poder subsanar aquello que ha sido delimitado ya en una resolución judicial, puede traer esa consecuencia si es que nosotros no consideramos que la devolución de la acusación se debe dar en casos excepcionales. No es que es algo común que deba devolverse una acusación, porque como dije inicialmente, el fiscal realiza la dirección de la investigación. Por lo tanto, conoce su caso, sabe las estrategias que ha empleado en su caso y por lo tanto está en la capacidad de poder presentar su teoría del caso sabiendo qué es lo que pretende a posteriori lograr. Si no tiene claro ello, evidentemente pues va a tener estas dificultades y va a generar las sucesivas devoluciones del requerimiento acusatorio, ¿no? Asimismo, tenemos que precisar que no solamente procede efectuar observaciones de índole formal, sino también procede efectuar observaciones de índole sustancial. Pero aquí ya cambiamos de artículo del Código Procesal Penal y nos referimos únicamente al artículo 350 del Código Procesal Penal, que establece la relación de medios de defensa que puede emplear la parte acusada con el propósito de enervar esa imputación que está efectuando el representante del Ministerio Público. Entre estos medios de defensa que puede articular están precisamente las excepciones, las defensas previas, las cuestiones prejudiciales, también está el sobreseimiento de la causa, todo aquello que enerve, en este caso, la imputación que está efectuando el representante del Ministerio Público. Advertimos en la praxis judicial que no existe una debida identificación de los tipos de mecanismos que se deben emplear y sobre todo los estadios en los cuales se debe intervenir para observar la acusación en ambos sentidos, tanto formal como sustancial. Generalmente las defensas todas pretenden la devolución del requerimiento acusatorio y tratan de agotar precisamente su defensa en esa devolución del requerimiento, pero olvidan de que no solo consiste en pedir la devolución del requerimiento acusatorio, sino que una vez subsanada esa acusación, evidentemente se deben articular mecanismos de defensa y esos mecanismos de defensa deben encontrarse sustentados también en elementos de convicción para que sea el juez el que determine si esos medios de defensa
pueden ser admisibles o no. En ese sentido, pues el artículo 350 detalla cuáles son esos medios de defensa que se pueden articular y también detalla el plazo en el cual se tiene que efectuar esa absolución del traslado de la acusación. Generalmente se cuestiona por parte del Ministerio Público, por parte de la Procuraduría Pública, la presentación fuera del plazo de esta absolución de la acusación, pretendiendo que el órgano jurisdiccional no permita la intervención de los sujetos procesales, entiéndase, defensa del acusado, al momento de la absolución del traslado. Sobre el particular, cabe precisar que la intervención de los sujetos procesales es admisible en la etapa intermedia, es decir, yo no puedo recortar el derecho de defensa de una parte acusada. Ya dependerá del juez, al momento de emitir la resolución respectiva, que considere los argumentos en los cuales se sustenta precisamente esa alegación por parte del Ministerio Público, es decir, tendremos que determinar si en efecto se absolvió el traslado dentro del plazo establecido o no, pero a prima facie no podemos descartar la intervención de los sujetos procesales porque no presentaron la absolución del traslado. En otras palabras, los jueces debemos tener apertura para escuchar a los sujetos procesales y será en el pronunciamiento en donde adoptaremos el criterio de si consideramos admisible la presentación de esos mecanismos de defensa dentro del plazo legal o fuera del plazo legal, ¿no? Pero siempre se escucha a los sujetos procesales, ¿no? Basados en el principio de que es necesario oír a las partes. Particularmente yo considero que únicamente pueden ser objeto de admisibilidad todo aquello que ha sido presentado dentro del plazo legal, porque eso facilita no solo la contradicción, sino también garantiza el derecho de igualdad de armas. Las partes tienen derecho a defenderse en iguales condiciones y precisamente cuando otorgamos un plazo legal, pues tenemos esa convicción de que esa parte ha presentado tales mecanismos de defensa en función a los cuales la contraparte se va a preparar. Pero ¿qué pasa si yo permito o admito algún tipo de medio probatorio o admito en este caso una absolución del traslado cuando en realidad no lo hizo en su oportunidad? Genero indefensión y precisamente el juez de la investigación preparatoria no puede generar indefensión. Tiene que favorecer en este caso el cumplimiento de las garantías procesales para los sujetos que intervienen en la etapa intermedia, ¿no? Otra de las interrogantes que es necesario absolver es la relacionada a si pueden efectuarse ambos controles de manera conjunta. Como ya lo indiqué anteriormente, se establece que no puede darse, en este caso, una manera de intervención conjunta de parte de ambos controles, sino que estos tienen que actuar de manera sucesiva, uno después del otro, es decir, primero el control formal y luego el control sustancial de la acusación. ¿Qué aspectos comprende este control sustancial? Aquellos que ya hemos referido, los vinculados precisamente a los que están relacionados al artículo 350 del Código Procesal Penal en cuanto a mecanismos de defensa que se pueden plantear relacionados al elemento fáctico, al elemento jurídico, elemento personal, presupuestos procesales vinculados a la vigencia de la acción penal y elementos de convicción suficiente. ¿Qué aspectos de la acusación son los más cuestionados en la etapa intermedia? ¿Qué apreciamos en las audiencias que se publicitan por parte de nuestro canal Justicia TV? Apreciamos que los principales cuestionamientos que se dan están relacionados a la imputación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para satisfacer el artículo 8.2b convencional, el Estado debe informar al interesado no solamente de la causa de la acusación, esto es, las acciones o omisiones que se le imputan, sino también las razones que llevan al Estado a formular la imputación, los fundamentos probatorios de esta y la caracterización legal que se le da a estos hechos. Toda esta información debe ser expresa, clara, integral y suficientemente detallada
para permitir al acusado que ejerza plenamente su derecho de defensa y muestre al juez su versión de los hechos. En ese sentido, tenemos que considerar que si no presentamos una imputación clara a la parte acusada, evidentemente no va a tener cómo defenderse esa parte acusada. Por lo tanto, la imputación es un eje fundamental para efecto de un ejercicio válido del derecho de defensa. Al respecto, debo manifestarles que ya en el primer pleno jurisdiccional del 2019 de la Corte Superior de Justicia especializada en crimen organizado y corrupción de funcionarios, se estableció en el fundamento 18 lo siguiente sobre la imputación. La imputación correctamente formulada es la llave que abre la puerta de la posibilidad de defenderse eficientemente, pues permite negar todos o algunos de sus elementos para evitar o aminorar la consecuencia jurídico-penal. Como pueden apreciar, si tenemos una imputación clara, pues evidentemente vamos a garantizar los derechos que le asisten a la parte acusada. De otro lado, el Tribunal Constitucional también en el mismo sentido se ha pronunciado en el expediente 728-2015, proceso de habeas corpus/TC, que en el fundamento 8 ha precisado: dicha exigencia cobra relevancia con la finalidad que el procesado puede ejercer eficazmente su derecho de defensa, entre otros derechos. Así también lo ha reconocido este tribunal al señalar que es derecho de todo procesado el que conozca de manera expresa, cierta e inequívoca los cargos que se formulan en su contra. Como pueden apreciar ustedes, este es otro pronunciamiento que ya existe aquí en el ámbito nacional por parte del Supremo Intérprete de la Constitución, en el cual también está señalando la importancia que tiene la imputación dentro del proceso penal para efecto de que nosotros podamos defendernos adecuadamente frente a la imputación que realiza el representante del Ministerio Público. En el mismo sentido, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema también ha hecho referencia a ello en la sentencia casatoria 247-2018 ANCOS. Pues bien, ahora analicemos qué nos dice la doctrina en torno a la imputación. Al respecto, tenemos que el maestro argentino Julio Mayer ha señalado que la imputación correctamente formulada es la llave que abre la puerta de la posibilidad de defenderse eficientemente, tal como ha sido reproducido por el Pleno Jurisdiccional del año 2019. Esta imputación concreta no puede reposar en una atribución más o menos vaga o confusa de malicia o enemistad con el orden jurídico. Esto es un relato impreciso y desordenado de la acción u omisión que se pone a cargo del imputado y mucho menos en una abstracción. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser precisos en las imputaciones, señalar cómo, cuándo, dónde lo hizo, en qué circunstancias y teniendo claro el espacio temporal de la realización de la conducta punible, nosotros podemos señalar que existe una imputación concreta contra una determinada persona. No podemos señalar situaciones que no están debidamente escoltadas con elementos de convicción, sino que las mismas tienen que estar sustentadas en aquellos actos de investigación que en la etapa de investigación preparatoria ha desarrollado el representante del Ministerio Público. De otro lado, debemos cuestionarnos qué aspectos de la acusación son los más cuestionados en esta etapa, aparte de la imputación. Tenemos los medios de prueba. ¿Por qué se cuestionan los medios de prueba? Porque en principio se cuestiona el plazo en que han sido presentados estos medios de prueba. Generalmente los presentan fuera del plazo de los 10 días y este es el principal argumento de la defensa del Ministerio Público, en la que se establece precisamente que esos medios probatorios que ha presentado el acusado pues se han presentado de manera extemporánea y por lo tanto no deben ser objeto, en este caso, de incorporación al acervo probatorio. Eso es otro de los cuestionamientos que apreciamos a nivel de etapa intermedia. Por lo que es necesario considerar el plazo que ha dado el legislador para la absolución del traslado de la acusación, que es el plazo que debe necesariamente la defensa del acusado observar para ofrecer sus medios probatorios. Debemos también puntualizar también determinados aspectos que han sido objeto inclusive de aclaraciones o integraciones que se nos requiere al órgano jurisdiccional
cuando los casos pasan a la etapa de juzgamiento. Y es que el Ministerio Público a veces no precisa los folios en los cuales se encuentra determinado medio probatorio. O en otros casos, cuando no ofrecen el medio probatorio de manera coincidente con la defensa técnica del acusado, dado que, como señalé inicialmente, ambas partes son las que postulan, en este caso, una tesis y la otra una antítesis. Evidentemente sus medios probatorios no van a ser símiles, sino van a ser en muchos casos distintos. Por lo que cuando el acusado ofrece un medio probatorio que está en la carpeta fiscal, pero que él desconoce el número de folio, dificulta la actuación, en este caso, del órgano jurisdiccional. De ahí que es necesario que pueda el abogado de la defensa del acusado acudir con la identificación del medio probatorio, el folio en el que corre en la carpeta fiscal, para poder facilitar estos datos en la etapa de la emisión del auto respectivo relacionado a los medios probatorios, y con ello evitamos pues que luego se precise de que el órgano de investigación preparatoria tenga que realizar aclaraciones, precisiones o integraciones. De otro lado, otro de los temas que también son objeto de cuestionamiento es el ámbito de la reparación civil. Generalmente las defensas técnicas cuestionan la reparación civil porque la Procuraduría Pública, de manera similar en la mayoría de los casos, establece un estándar del quantum indemnizatorio, es decir, peticiona, por ejemplo, 30.000 soles, pero no detalla, ¿no?, cómo es que se arribó a esa suma de dinero, de tal suerte que la defensa técnica cuestiona los aspectos en los cuales ha llevado a la Procuraduría Pública a solicitar la suma de 30.000 soles. En ese sentido, pues, también se requiere un poco de nivel de detalle para efecto de fundamentar el extremo de la reparación civil y evitar, pues, estas observaciones que se hacen por parte de la defensa técnica del acusado. Generalmente esto se hace en los delitos contra la tranquilidad pública, en donde precisamente de manera estandarizada en todas las constituciones de actor civil se peticiona una misma suma de dinero. Y en algunos casos, pues, se efectúan este tipo de observaciones porque se señala que la dañosidad al bien jurídico no amerita un quantum indemnizatorio tan elevado, más aún si se tienen en cuenta las condiciones personales de la persona que está acusada. Entonces, en esos supuestos es necesario que se efectúe un análisis respecto a cómo es que se arribó a la suma de 30.000 soles, o 5.000, o 10.000, o 100.000, para efecto de evitar este tipo de cuestionamientos, teniendo claro que ya el artículo 92 del Código Procesal Penal ha definido, pues, qué es lo que comprende la reparación civil. Por ello es que es necesario tener en cuenta estos aspectos para evitar ese tipo de cuestionamientos. De otro lado, tenemos que considerar que no solamente en la etapa intermedia el juez realiza un control de la acusación, también puede realizar, como dije inicialmente, un control de sobreseimiento siguiendo el mismo procedimiento que para la acusación, es decir, correr el traslado respectivo por el plazo de 10 días, convocar a la audiencia respectiva y luego del debate emitir la resolución que corresponde. Como todos sabemos, el sobreseimiento tiene también un origen etimológico, ¿no? Y en ese origen etimológico nosotros hemos encontrado que este provendría del latín supersedere, que significa desistir de la pretensión que se tenía. Sobre este término, también el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española ha señalado que sobreseer significa poner fin a un procedimiento penal o sancionador sin llegar a una resolución sobre el fondo, ¿no? Para el profesor César San Martín Castro, el sobreseimiento es una resolución firme que es emanada por el órgano jurisdiccional competente, mediante la cual se pone fin a un procedimiento penal iniciado con una decisión que, sin actuar el jus puniendi, goza de la totalidad o de la mayoría de los efectos de la cosa juzgada. En ese sentido, el sobreseimiento que involucra que el fiscal, una vez concluida la investigación preparatoria, puede también tomar la determinación de formular un requerimiento de sobreseimiento cuando advierta la existencia de los supuestos
que se encuentran contemplados en el artículo 344, numeral 2 del Código Procesal Penal. Esto es, cuando advierta que el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírsele a la persona del imputado, cuando el hecho imputado no es típico o concurre alguna causa de justificación, de inculpabilidad o de no punibilidad, cuando la acción penal se ha extinguido y cuando no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Como pueden ustedes apreciar, son 4 las causales bajo las cuales se puede solicitar el sobreseimiento de la causa. Todo está en poder identificar cuál de ellas calza con lo que se ha actuado en la etapa de investigación preparatoria. Hay supuestos en donde se ha formalizado la investigación preparatoria y una vez culminada esta, el fiscal advierte que, si bien es cierto, inicialmente se le atribuyó responsabilidad penal a la persona del imputado, con el decurso de los actos de investigación que practicó, pues se llega a la conclusión de que no puede atribuírsele al imputado la realización de esa conducta porque en el espacio temporal en que se realizó, pues el imputado no se encontraba en el lugar de los hechos, sino se encontraba en otro país, lo cual resultaba imposible su materialización de la conducta que inicialmente le fue atribuida, por ejemplo. En ese sentido, pues cabe solicitar el sobreseimiento de la causa. En otros supuestos, tales como cuando ha realizado los actos de investigación, advierte que estos actos de investigación resultan insuficientes para poder arribar a la etapa de juzgamiento, también el fiscal puede hacer uso de la causal que se encuentra prevista en el literal D del artículo 344, numeral 2, cuando advierta pues que no existen elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. También en la praxis judicial se advierte que existe temor de parte de los órganos jurisdiccionales en emitir autos de sobreseimiento cuando advierten este tipo de causales. De ahí que se aprecia que en muchos casos pasan los casos a juicio oral con el propósito de que sea el juez de juicio el que determine si efectivamente pues corresponde absolver o no al procesado. Sin embargo, pues existen resoluciones judiciales que se han emitido en las cuales pues se dan los sobreseimientos no solamente a instancia o a pedido de uno de los sujetos procesales, sino también de oficio, cuando el juez advierte que no existe causa probable para arribar a la etapa de juzgamiento. Ello en la medida en que uno sustente su decisión y pueda argumentar lo suficiente, no tenemos por qué tener temor a poder recurrir al sobreseimiento y dar por concluido un proceso penal con una resolución firme. Toda resolución motivada, pues, forma parte de lo que es el criterio jurisdiccional respecto al conocimiento de un determinado proceso. Para eso existe la pluralidad de instancias y la persona que no se encuentre conforme con una resolución judicial puede, en este caso, interponer los recursos impugnatorios respectivos con el propósito de que sea la instancia superior la que revise si efectivamente esa decisión se encontraba arreglada o no a derecho. En ese sentido es que no debería existir temor de emitir autos de sobreseimiento cuando advertimos cualquiera de las causales a las que se hace referencia en el artículo 344. Otro de los supuestos es cuando advertimos que ha operado el plazo de prescripción. Si al transcurso del tiempo está generando que se ampare una prescripción, pues evidentemente tenemos que emitir el auto de sobreseimiento respectivo. Claro está, teniendo en consideración los lineamientos que ya nuestra institución ha establecido relacionados a establecer la línea de tiempo de la prescripción y poder identificar a quién resulta atribuible la misma. Claro está, porque ello va a acarrear la responsabilidad disciplinaria respectiva en quien no realizó el trabajo que debió hacer en su momento, ¿no? Por ello es que también esta es otra de las causales que es muy recurrente en los órganos jurisdiccionales. El trámite que se ha previsto para el sobreseimiento es que una vez que se formula
el sobreseimiento de la causa, se corre traslado por 10 días conforme a la lámina. Si existiera oposición de la parte agraviada, pues aquí tenemos la posibilidad de poder disponer, uno, la elevación de las actuaciones al fiscal superior, lo que se conoce en la doctrina como forzar la acusación. Otra de las facultades es emitir el auto de sobreseimiento, es decir, coincidimos con el Ministerio Público en que debe sobreseerse la causa, o finalmente disponer una investigación suplementaria. ¿Cuándo disponemos la investigación suplementaria? Cuando hay oposición. Si no hay oposición, el juez no puede disponer investigación suplementaria. De otro lado, cuando se formula este requerimiento de sobreseimiento, en los casos en donde no exista oposición y el juez coincida con el planteamiento que efectúa el fiscal, evidentemente se emitirá el auto de sobreseimiento. Esta decisión es impugnable. Bien, arribando ya a la parte última de mi intervención, debo hacer referencia a las fortalezas de los sujetos procesales. ¿Qué es lo que advierto desde la óptica judicial como una fortaleza en este sistema? Que tienen destreza en el manejo de herramientas tecnológicas, es decir, los sujetos procesales, cuando realizamos las audiencias a través de las plataformas virtuales, pues demuestran que hay una destreza en el manejo de las herramientas tecnológicas. Además, se aprecia una asistencia de manera puntual a las audiencias programadas y en caso no pudieran hacerlo, lo justifican. De otro lado, interactúan en el desarrollo de las audiencias, es decir, hay una intervención en la plataforma virtual levantando la manito, que es una herramienta que tiene el Google Meet, y a través de la misma, pues, permite que se tome en cuenta la intervención que desean hacer al momento en que está activada esta herramienta. De otro lado, manifiestan ímpetu en sus actuaciones. Muchas veces se ha visto que las partes vienen tan preparadas a su audiencia que precisamente, pues, asumen la posición que realmente representan en el caso, ¿no? De otro lado, se advierte que conocen en mayor porcentaje el trámite procesal. Hay un mayor porcentaje de las personas que recurren a las audiencias de esta Corte Penal Nacional que demuestran que efectivamente conocen el trámite procesal. De otro lado, observan la presentación formal requerida para la concurrencia a las audiencias, es decir, todos portan sus signos distintivos que los identifican como fiscal, como procurador, como defensor público, de tal suerte que no cabría la posibilidad de poder confundir a ninguno de los sujetos procesales por parte del juez, ¿no? Ello está en función precisamente a la formalidad que se tiene para la realización de las audiencias. Mantenemos la activación de las cámaras con el propósito de que no solo se tenga acceso a saber qué persona está llevando a cabo la dirección de la audiencia, sino también qué personas están interviniendo en la misma. De otro lado, advierto como debilidades de los sujetos procesales que presentan dificultad para articular mecanismos de defensa. En muchos casos se confunden de etapa procesal, piensan que se encuentran ante la etapa de juzgamiento, ¿no? Por eso he puesto acá, presentan cierta dificultad, si bien es cierto, conocen el trámite procesal, pero tienen dificultad para articular mecanismos de defensa. ¿En qué sentido? En que presentan su alegato de inicio, entonces para eso está el juez que dirige el debate, el que tiene que establecer las pautas de cómo es que se va a desarrollar la audiencia y cuáles son los mecanismos que establece el ordenamiento jurídico para que pueda interactuar cada uno de los sujetos procesales. De otro lado, no efectúan en mayor medida una disgregación entre lo que involucra el control formal del material, ¿no? En algunos casos confunden, por ejemplo, el pedido de sobreseimiento como una devolución de la acusación, cuando deben efectuar más bien una observación de índole formal. En otros casos quieren plantear excepciones cuando estamos analizando el control formal recién, ¿no? Entonces,
como que no hay una disgregación adecuada de este tipo de controles que en su momento tienen un estadio primigenio y otro posterior, no pueden ser concurrentes. Luego realizan intervenciones en momentos procesales no oportunos. A veces el fiscal está interviniendo y hace alguna referencia en torno a la defensa y la defensa levanta la herramienta virtual que es la manito y quiere intervenir en ese acto para poder refutar lo que dice la fiscalía. Entonces, para eso los jueces debemos establecer la dirección del debate y poder establecer que mientras una de las personas participa en su intervención, las demás deben escuchar para que en su momento puedan absolver el traslado respectivo, ¿no? De otro lado, consideran que a mayor tono de voz, más fundamento tienen sus argumentos. Hay algunas personas que confunden que porque tienen mayor capacidad de oratoria o levantan el tono de la voz, el juez pues va a estar, digamos que intimidado por su actuación. O también que las partes van a sentir algún tipo de temor por el tono de la voz. En ese sentido, también nosotros establecemos la dirección de la conducción de las audiencias y advertimos ese tipo de conductas y las moderamos con el propósito de que se conduzcan todos dentro de los cánones que establece el ordenamiento jurídico, pues, ¿no? De otro lado, olvidan que la dirección del proceso la tiene el juez. El juez no es su enemigo ni enemiga, ni tampoco es la persona contra quien deben litigar. Hay personas que consideran que el juez o la jueza es la persona contra la cual tienen que litigar. No, el juez actúa como un tercero imparcial y precisamente al juez hay que convencer con nuestra postura. Por lo tanto, si yo vengo con una posición belicosa o beligerante o con un ánimo de querer confrontarme con el juez, pues evidentemente no estoy logrando la finalidad de mi intervención, que en este caso es que se acepte la postura que yo estoy postulando. Pero si yo vengo en una posición en donde puedo sustentar mis argumentos de una manera alturada, pues evidentemente el juez lo analizará la posición y determinará lo conveniente, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración también la forma en que nos conducimos en las audiencias, porque las impresiones son las que en estos casos también uno las tiene en cuenta en su momento, ¿no? De otro lado, formulan peticiones a minutos de la instalación de la audiencia, es decir, ingresan un escrito faltando 5 minutos antes de la realización de la audiencia. ¿Qué es lo que genera? Que evidentemente pues la otra parte no tenga la posibilidad de haber tomado conocimiento, de haber preparado algún argumento contra lo que se está presentando a último momento, por lo que en aras de garantizar el debido proceso, lo que hacemos es otorgar un tiempo prudencial a la otra parte con el propósito de que pueda también articular el mecanismo de defensa que corresponde. Por eso es que considero que debe existir en este caso una posición de respeto a las garantías del debido proceso, considerar que todos tenemos la misma facultad de defendernos en el proceso en igualdad de condiciones. No puede considerarse que porque es el fiscal, pues tiene mayor prerrogativa que la parte acusada o que el acusado tiene mayor prerrogativa que el actor civil. No ocurre así. Todos en el proceso se conducen en igualdad de condiciones. Todos tienen derechos y todos tienen deberes que tienen que cumplir. Por lo tanto, en ese sentido es necesario mostrar mayor responsabilidad en el ámbito de la presentación de los requerimientos, que estos se encuentren debidamente sustentados, porque dice mucho del profesionalismo de una determinada autoridad o de un determinado sujeto procesal que precisamente esté introduciendo algún tipo de elemento de convicción minutos antes de la instalación de una audiencia de prisión preventiva, o que presente algún tipo de medio probatorio antes de la instalación de la audiencia de control de acusación. Entonces, esas situaciones debemos de cuidar en el proceso, ser lo mejor, lo más eficientes posibles, presentar los requerimientos a tiempo, tener claras las ideas que postulamos en el proceso con el propósito de evitar este tipo de debilidades que yo advierto en los sujetos procesales y que espero, pues, que sean tomados en consideración con el propósito de optimizar el sistema, ¿no? Aquí lo que se trata es de ser lo mejor, lo más eficientemente posible.
de actuar lo mejor posible y como inicié mi intervención, el juez debe actuar sin malicia, debe efectuar todos aquellos planteamientos que sean convenientes para la realización de cada uno de los actos procesales. En la medida que actuemos de esta manera, pues garantizaremos que el sistema pues fluya de manera correcta y seamos cada día mejores profesionales. Espero haber contribuido con algún aporte en esta sesión de la Cátedra de los Jueves, quedando apta para la absolución de cualquiera de las interrogantes que ustedes tengan a bien formular. Muchas gracias. Muchas gracias a la jueza especializada Soledad Barrueto Guerrero, a quien le consultamos cuál es la palabra clave de nuestra sesión 274. Destreza. Muy bien, acaban de escuchar ustedes la palabra clave de nuestra sesión 274 es destreza. En los siguientes minutos se activará un enlace para que ustedes puedan registrarlo. Dicho enlace permanecerá por espacio de 5 minutos. Mientras eso sucede, tenemos una pregunta que acabamos de recibir a través de la red social Facebook que trataremos de traducir un poco. Dice: doctora, buenas tardes. ¿Qué pasa si en caso el imputado, ya en la etapa intermedia, esto en la audiencia de control de acusación, asiste a audiencia y señala que el hecho delictivo habría sido cometido por su hermano y él nunca habría estado en el lugar de los hechos? Y su hermano, aprovechando que sabía sus nombres y su DNI, habría proporcionado sus datos. Pero se tiene que tener en cuenta que en todo proceso investigatorio no se tenía conocimiento de este hecho y tampoco el imputado absolvió en el término de ley la acusación. ¿Cuál sería el proceder del imputado, ya que en audiencia de control de acusación se dictó auto de enjuiciamiento en su contra? Bien, en específico tendríamos que tomar en consideración lo que establece el artículo 350 del Código Procesal Penal, ¿no? Si una persona puede articular algún mecanismo de defensa para enervar la imputación que se le está haciendo, puede hacerlo. ¿Qué ocurre cuando esta persona, conforme al planteamiento del caso, no habría tomado conocimiento de los actos de investigación, entiendo yo, en la etapa de investigación preparatoria? Pues evidentemente tendrá que advertir ese vicio que haga retrotraer la etapa procesal en la que se incurrió en porque no puede considerarse como una garantía procesal cuando una persona se ha mantenido a espaldas de un proceso penal en su contra. En ese sentido, si se advierte que no ha habido un válido emplazamiento de esta persona y que se está pasando a juicio oral sin haberse cumplido las garantías establecidas, pues evidentemente eso va a acarrear en su momento la nulidad de los actuados, más aún si nos está indicando que él no habría sido el que habría cometido el hecho punible, sino habría sido otra persona y que había desconocido este proceso penal, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros tengamos en cuenta cuáles son estos mecanismos de defensa que establece el 350 para poder articularlos y tener en cuenta también que esto se puede hacer solo en los casos en que yo he tomado conocimiento. De ahí que la primera resolución, que es la que corre traslado con la acusación por el plazo de 10 días, es la que se realiza en el domicilio real del acusado y también en el domicilio procesal de haberlo señalado en la etapa de investigación preparatoria. Si la persona del procesado no ha sido notificado en su domicilio real con esa acusación, pues evidentemente estamos ante una nulidad absoluta por violación de garantías que se establecen en la normativa procesal. Muchísimas gracias por su respuesta, el agradecimiento por su participación en nuestra sesión 274 y estamos seguros que la volveremos a tener más adelante en la Cátedra de los Jueves, programa de capacitación permanente que ya se encuentra en su 8ª temporada. El agradecimiento de su participación también a nombre de nuestro presidente, el doctor Octavio César Saguanay Calcín, como también de nuestro miembro de la Comisión de Capacitación, el doctor Max Bengoa, quien ha tenido que retirarse por razones propias de su función ya que se encuentra en audiencia. Anunciarles que la sesión 275 de la próxima semana nos acompañará el doctor Daniel Guamán Castelares y el tema que tratará es el informe fundamentado en materia penal ambiental, naturaleza, alcances y problemas prácticos. Nos encontramos entonces en una semana. Han sido todos y todas muy amables. Muy buenas tardes. Buenas tardes.